utilizamos entonces siempre ceros y unos. Tenemos que tener en cuenta cuánto vale cada dígito, digamos, en binario. Siempre, yo les decía, importa la posición en la que esté el dígito en cualquier sistema numérico. En decimal, nosotros si tenemos un uno en la decena, no es lo mismo que tener un uno en la centena, no es lo mismo que tener un uno en la unidad. O sea, importa la posición. Digo, yo si tengo 1, 0, 0 en decimal, el 100, digamos, ¿por qué sé que es 100? Porque el uno está acá, está en la posición. Si nosotros contamos, digamos, siempre, otra cosa que les había dicho, que se cuenta, se empieza a contar desde 0 la posición, 0, 1, 2, siempre de izquierda a derecha, pero este 1, digamos, que esté acá, importa y cambia, digamos, si nosotros lo ponemos en otro lado. No es lo mismo tener este 1 acá, que, bueno, podemos dejarlo, que por ejemplo, tener un 1 en la unidad. Habíamos dicho eso, ¿no? Esto como, digamos, lo sabemos, pero por ahí no nos damos cuenta, pero lo tenemos incorporado ya. El 1 en la unidad pesa 1, digamos. Cada número que tenemos acá lo multiplicamos por 1 para saber cuánto es lo que va a pesar. El 1 en la centena pesa 100. ¿Por qué? Porque a ese 1 lo multiplicamos por 100 y es el valor que va a agregarle al número. Si yo tengo un 1 en la decena, vale 10 y etcétera, ¿no? Así con cualquier número que tengamos, si es un 2 vale 20, etcétera. Bueno, esto pasa en todos los sistemas numéricos. Acá los tres unos, el valor que tienen es diferente, a pesar de que sea el mismo dígito, el mismo símbolo. El valor que tienen es diferente por la posición en la que están. Entonces la posición es importante. Y en el sistema binario habíamos dicho, bueno, que está el BCD, que es todos los dígitos de decimal, del 0 al 9, codificados en binario, utilizando 4 dígitos binarios, o sea, 4 lugares, 4 posiciones, que también le decíamos bits, si se acuerdan. El dígito binario es un bit. Si ustedes habrán escuchado la palabra bit, la palabra byte, vimos la diferencia entre las dos, digamos. No sé, por ejemplo, ustedes una placa de video, lo que sea, está todo medido en esta información digital, o sea, se mide en bytes, que no es lo mismo que bit. Bit, estamos hablando de una unidad, de una unidad, perdón, no, de un dígito en binario. Byte que hablábamos de 8. Es como que juntemos estos 4 que tenemos acá, estos 4 casilleros, y le pongamos otros 4 más, y eso sería un byte. ¿Se acuerdan? 8 dígitos binarios o 8 bits de binario son un byte. Y eso, bueno, lo tenemos medio incorporado en la tecnología que utilizamos, desde el almacenamiento hasta las placas de video, etcétera. Siempre utilizamos esta unidad, los bytes, que habla de 8 dígitos, o sea, 8 numeritos que pueden ser 0 o 1. Cada uno de estos puede ser 0 o puede ser 1. Son los únicos valores que puede tomar, ¿no? Estamos hablando de binario, es eso. Los únicos valores que hay es el 0 o el 1. Los únicos dígitos que hay son el 0 o el 1. Entonces, en BCD, en realidad en binario, o sea, en binario, tenemos que fijarnos cuánto pesa cada uno de estos dígitos según la posición en la que está. Entonces, habíamos dicho, siempre partimos de la posición 0. Fíjense que el menos significativo, o sea, el que menos pesa, la posición número 0 es la que menos pesa, siempre va a estar más a la derecha. Una cosa que no vimos la clase pasada es que también está la coma y se puede, o sea, está la coma y se puede poner después de la coma, a la derecha de la coma, más dígitos. ¿Y cómo empezaríamos a nombrarlos a partir de ahí? Menos 1, menos 2, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. Igual no lo vamos a utilizar, pero para que sepan que en cualquier sistema numérico, en el decimal utilizamos la coma para precisar, no sé, estamos calculando corriente y nos dan miliamper o nos da una 1,120 miliamper, no sé, utilizamos la coma en decimal para indicar con más precisión. Bueno, la coma existe en todos los sistemas,
Y si lo vemos, si lo descomponemos en el tema esta de las posiciones, siempre después de la coma, partimos del cero, nos vamos a la izquierda, empezamos a sumar 0, 1, 2, 3. Pero si vamos a la derecha y después de la coma, digamos, sería 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y bueno, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, quedamos en esto. Tenemos que en BCD tenemos 4 dígitos binarios. ¿Y qué pasaba con estos dígitos binarios? Cada uno pesaba una cantidad. Para saber qué cantidad pesaba, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la base del sistema que estamos utilizando. En este caso la base sería, o sea, siempre la base es la cantidad de dígitos que hay en ese sistema. En este caso, como es binario, es base 2. Tenemos el dígito 0 y el 1, o sea, hay dos posibilidades. Y para saber qué valor tenía cada una de estas posiciones, elevábamos ese 2 al número que corresponda a esa posición, ¿no? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, y nos iba dando los valores. Esto tampoco es necesario utilizar elevarlo, sino que podemos darnos cuenta más por lógica. 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 va a dar 1. Y después, básicamente, para saber la siguiente posición cuánto vale, lo que hacíamos era multiplicar por 2. Entonces la siguiente posición valdría 2. 1 por 2, 2. La siguiente posición, 2 por 2, 4. La siguiente posición, 4 por 2, 8. Y ahí ya tendríamos los 4 valores de lo que sería el código BCD. 1, 2, 4, 8. Y después, si quisiéramos poner otro dígito más, seguiríamos multiplicando por 2. 8 por 2, 16, 32, 64, etc. Fíjense que son números que por ahí son conocidos. No sé, en la memoria de los celus siempre son de 8 GB, 16 GB, 32, etc. O la memoria en las compus, etc. Son todos números que por ahí tenemos incorporados, pero no sabemos de dónde vienen. Ahora, entonces tenemos esto. ¿Y qué pasaba acá en BCD? Estas cuatro posiciones podían tener o 0 o 1. Si tenemos un 0 en una posición, significa que no estaría, o sea, esa posición no estaría sumando nada. Ese 1 no lo tendríamos que sumar. Ahora, si hay un 1, en las posiciones en las que había un 1, sí lo tomábamos y sumábamos esos valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos 3 unos, ¿qué tendría que hacer? Sumar el 8, el 4 y el 2. 8 más 4 más 2 y ver cuánto me da. 8 más 4, 12, más 2, 14, por ejemplo. Ahí estoy representando el 14, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo borro este y yo tengo un 0, sumo el 8 y el 2 nada más. Estoy representando el 10 y así sucesivamente. Ahora, ojo que en BCD, decimal codificado en binario, solamente vamos a llegar a representar con estos 4 bits o estos 4 dígitos binarios hasta el 9, porque decimal son del 0 al 9, los dígitos son 10 dígitos que utilizamos para contar siempre, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 9, y después para representar el 10, ¿qué necesitamos? Necesitamos otro dígito más, porque el 10 son dos números, 1, 0, ¿no? Y después, si queremos seguir sumando, tenemos que sumarle a la unidad de 1 en 1, así hasta llegar al 9, y sumamos uno más en la decena, 20, y así sucesivamente. Así es como contamos nosotros, ¿no? Bien, esto es, entonces es igual en binario, y en BCD hay que tener en cuenta eso, de que no vamos a representar más de 10 dígitos, que son los 10 dígitos que utilizamos en decimal. Entonces, la tablita esa que yo les mostraba, nada, es importante, tenerla en cuenta. Bien. Ahora, a ver, voy a ver si está grabando esto. Sí. Bien. Entonces, lo que vimos en la clase pasada son estas compuertas, que son como las primeras operaciones o las operaciones básicas que hay con binario, en el sistema binario. Nosotros en el sistema decimal tenemos las operaciones, la suma, la resta, multiplicación, división, potencia, etcétera. Bueno, acá también hay algunas operaciones que nos sirven para
a través de este sistema realizar circuitos, realizar tareas, diseñar cosas que nos sirvan para resolver problemas de la vida cotidiana, lo que sea. Podemos hacer muchas cosas con estas compuertitas. Lo importante es saber, saber el símbolo y saber qué hace cada compuerta. Entonces, empezamos por estas dos. Tenemos la compuerta AND. Y fíjense lo que dice, que es una compuerta multiplicadora. Y acá al lado tenemos algo que es la tabla de verdad. Que la tabla de verdad es básicamente una tabla donde nosotros indicamos de un lado las entradas, que son estas que están en azul, y de otro lado a la derecha la salida, o las salidas, puede haber más salidas. En este caso, como son las compuertas básicas, las operaciones básicas, tenemos siempre dos entradas y una salida. O podemos tener en otra compuerta que hay una entrada y una salida. Pero bueno, lo que hacemos en la tabla de verdad es... A ver, esperen. Hola, Agus. Lo que hacemos entonces en la tabla de verdad es indicar de un lado las entradas, las combinaciones que tenemos de entrada. ¿Qué serían las combinaciones de entrada? Todas las posibilidades que hay. Entonces, nosotros si tenemos 2 bits, siempre vamos a tener 4 posibilidades. Esto, si quieren fijarse cómo es esto de las posibilidades, es lo mismo que hacíamos acá abajo. Fíjense, de elevar 2. Si elevamos 2, que es la base de binario, a la cantidad de dígitos que tenemos, o de bits que tenemos, en este caso 2, 2 elevado a la 2, rojo, 2 elevado a la 2 nos da 4, son las posibilidades o las combinaciones que hay cuando tenemos solamente 2 dígitos. Si hubiesen un dígito más, 2 elevado a 3 da 8, entonces hay 8 posibilidades, 8 combinaciones diferentes entre esos 3 dígitos. En este caso, como son 2, hay 4 posibilidades. Y lo que tenemos que hacer es, en la tabla de verdad, construir primero, a la izquierda donde están las entradas, esas posibilidades o esas combinaciones. Entonces ponemos, yo le puse nombre a las entradas A, B, y empecé a construir esas combinaciones que, si se fijan, les había dicho el truco para construirlas y no tener que ir armándolas así de memoria, es fijarse que, bueno, siempre a la derecha va a estar el bit menos significativo, el que pese menos. Y siempre vamos a partir, si quieren, de la derecha. Y fíjense que lo que hace es ir salteándose de uno en uno. Hace 0, 1, 0, 1, como que va intercalando de uno en uno. Y el siguiente, el segundo, el bit de la izquierda, el A, hace de 2 en 2. 2 ceros, 2 unos. El primero de 1 en 1, el segundo de 2 en 2. Si tuviésemos otro más a la izquierda, haría de 4 en 4. Y así sucesivamente. Fíjense que se van repitiendo estos números. Binario siempre es así, es o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, o 64. Nunca va a haber un 6, un 7, un 9, eso. Hablando de esto, ¿no? De las combinaciones y de cómo armar la tabla de verdad y de los valores, ¿no? Los números que siempre vamos a ver son estos, que son los que estamos familiarizados en la informática, en la tecnología en general, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos la tabla de verdad? Si es para 4, hacemos así. El de la izquierda lo hacemos intercalado 1 en 1 y el siguiente 2 en 2. Si es para 2 o para 4 combinaciones, no para 2 bits. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos en la salida, estas compuertas, cómo van a actuar. Entonces, la multiplicadora que hace es una multiplicación entre las dos entradas. Entonces, eso... sabemos multiplicar, entonces nos fijamos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. En el único caso en el que tenemos un 1 es cuando las dos entradas son 1. Compuerta AND multiplicadora. Entonces ustedes lo que tienen que acordarse es el nombre de la compuerta, cómo funciona, que es multiplicadora, y también ver bien cómo es el simbolito. Fíjense que es las entradas es una línea recta y después tenemos como este circulito, digamos, que a diferencia de la compuerta de abajo que tiene como una entrada cóncava. Eso es importante para saber qué símbolo qué compuerta estamos representando con el símbolo, ¿no? Bien, entonces es multiplicadora y nos fijamos que en el único momento en el que vamos a tener en la salida un 1 es cuando se multipliquen, cuando tengamos en la entrada dos unos, ¿no? 1 por 1, 1.
Después siempre que haya un cero o dos ceros, como es multiplicación, hay un cero en la multiplicación, te cancela el resultado y queda en cero. Hasta ahora nada raro. Vamos a la siguiente, OR. Con puerta OR tenemos dos entradas, hice lo mismo acá que arriba, fíjense que las combinaciones son iguales, perdón, pero la salida es diferente. ¿Por qué? Porque es una compuerta que se le llama sumadora, porque básicamente lo que hace es sumar los dos bits que tenemos. Suma A más B, fíjense que acá está la operación que hace, esta es multiplicadora, esta es sumadora. Entonces estaríamos sumando los dos bits que tenemos. Nos fijamos en cada combinación y vemos que nos va a dar de resultado. Si yo sumo 0 más 0, me da 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Ojo ahí, 1 más 1, si yo lo sumo en cualquier otro sistema que no sea el binario, me daría 2. Pero acá como solamente podemos tener el 0 y el 1, el resultado va a dar 1. Fíjense, yo le podría poner el resultado 0, por ejemplo, pero si yo pongo el resultado 0, como tengo solamente una salida, no estaría reflejando realmente lo que es, porque no es 0. 1 más 1 debería ser 2, sí, pero 1 más 1 en binario lo tomamos en esta compuerta como que el resultado de la salida es 1. Porque si pusiéramos 0 estaríamos mintiendo porque tampoco es real que es 0, ¿no? 0 es la primera combinación. Cuando tenemos en las dos entradas 0, ahí sí, porque estamos sumando, 0 más 0 da 0. Bien, ¿se entiende los que no estuvieron en las clases pasadas? Sí, sí. Sí, seguimos. Entonces, a tener en cuenta, bueno, esto también yo les comentaba que tiene mucho que ver, esto es lógica y bueno, hay una cosa que se llama lógica proposicional, que no importa explicar qué es, pero básicamente nosotros cuando hablamos y nos expresamos, también nos expresamos con esta lógica de, digo, ¿por qué esta compuerta se llama AND? AND en inglés es y. Y yo cuando me expreso y digo y algo, o sea, dos entradas, digo, no sé, quiero tomar un café y comer unas galletitas, casi el mismo ejemplo que les había dado la clase pasada, tomar un café y comer unas galletitas, ¿yo qué quiero hacer? Quiero hacer las dos cosas. No quiero hacer una sola, o tomar café o comer galletita. Quiero tomar café con unas galletitas. Entonces fíjense que tiene que ver con el resultado de la compuerta, de la salida, perdón. Siempre vamos a tener una salida en uno, o se le dice también activa, ¿no? Activa, digamos, porque se lo toma como que tiene tensión, digamos. Pero siempre vamos a tener una salida activa cuando se cumplan las dos. Entonces es como, tiene que ver con cómo hablamos también. Digo, por eso se llama una compuerta AND, por eso la I, digamos. Porque cuando nosotros decimos algo y algo, queremos las dos cosas, no una o la otra. Y fíjense la diferencia con OR. La OR es O en inglés. Y O nosotros lo utilizamos justamente como opera esta compuerta. Quiero comer galletitas o comerme unas facturas. Bueno, una o la otra. No me voy a comprar las dos. O si me compro las dos también está bien, porque me como las dos. Pero fíjense cómo funciona igual que esta lógica proposicional o esta forma que tenemos nosotros de expresarnos. Digo, si yo quiero una o la otra, si no tengo ninguna de las dos, todo mal, un cero. Si tengo una de las dos, ya voy a tener a la salida un 1, digamos, estoy satisfaciendo algo, digo, me como una galletita o me como una factura. Y si tengo las dos, joya también, me como la factura y me como la galletita. ¿Se entiende eso? Como tiene que ver con cómo hablamos. Por eso se llama OR, de O, uno o lo otro, o los dos. Y por eso esta se llama AND, de que se tienen que cumplir las dos. Y se tienen que cumplir, A y B tienen que estar en 1 para que la salida sea 1. Para que lo tengan en cuenta. Igual si ustedes se acuerdan de que la AND es multiplicadora y la OR es sumadora, ya se van a saber cómo armar la tabla de verdad y qué respuesta, digamos, va a tener la salida ante las combinaciones de entrada. ¿Se va entendiendo? No me voy a Sí, concentrar. sí. Se me ve solamente la frente. Bueno, acá pasamos a otras compuertas. Fíjense, esta NOT
de no en inglés, que básicamente no es una negación que hace, es negadora, lo que hace es transformar el valor de entrada al contrario. Como estamos en binario y solamente pueden haber dos posibilidades, o 0 o 1, esta compuerta es sencilla. O tengo una entrada en la entrada un 0, a la salida voy a tener lo contrario, un 1. Tengo en la entrada un 1, a la salida voy a tener lo contrario, un 0. Y la forma de expresar esta compuerta, de expresar la operación que hace, es ese gorrito ahí arriba de la entrada. Fíjense, x es igual, o sea, la salida es igual a la entrada, y ese gorrito es negada. Estaba diciendo que niega a la A negada. La salida es igual a A negada. O sea, el valor de A va a ser el contrario, digamos, en la salida. Así se expresa la operación de esta compuerta NOT. Y ahora fíjense, pasamos a dos compuertas que son parecidas a las otras. NOR es como la sumadora que teníamos, nada más que tiene a la salida esa burbujita, que lo que sería básicamente es como que yo ponga la compuerta OR, la compuerta sumadora, y le agregue en serie en la salida una negadora, que es la que vimos recién, o sea que niega los valores que habían salido de la compuerta NOT. Sería como agarrar esta tabla de verdad acá y negarla y hacer lo contrario, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo contrario a lo que sería la tabla de verdad anterior. ¿Cómo lo hacemos? Sería primero sumar, entonces es sumadora, primero sumamos 0 más 0, da 0, pero como tenemos que poner lo contrario, ponemos 1, 0 más 0, 1. 0 más 1 da 1, pero hay que poner el contrario, entonces ponemos 0, 1 más 0 da 1, ponemos lo contrario, ponemos 0, 1 más 1 da 1, habíamos dicho, ponemos lo contrario, 0. Bien, es como tener esta compuerta OR, que operaría con esta tabla de verdad que tenemos acá, pero negando todos estos valores, poniendo los opuestos. Fíjense que cuando tengo dos ceros voy a tener un 1 en la salida, y cuando tengo un 1 en cualquiera de las entradas, o dos unos en las entradas, tengo un 0 a la salida. Y la forma de expresar esta operación es x, o sea, la salida es igual a la suma a más b negada arriba. Ese gorrito estás negando esa suma. La siguiente, NAND, la compuerta multiplicadora, es lo mismo, es como si tuviésemos una compuerta AND y una negadora en serie. Esa burbujita es lo que indica que es una compuerta multiplicadora negada. Hay que tener en cuenta, siempre que veamos esa burbujita, sería la compuerta que conocemos, la OR, pero negada. Y fíjense que se le pone la N de NOT al principio, ¿no? NOR, NAND. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hicimos en esta, nada más que multiplicando. 0 por 0 es 0, pero como tenemos que negar, va a dar 1. 0 por 1 es 0, como que tenemos que negar da 1. 1 por 0 es 0, como tenemos que negar da 1. 1 por 1 es 1, como tenemos que negar da 0. Y la forma de expresar la operación es A por B, o sea, las dos entradas multiplicadas, y el gorrito, el que indica que están negadas. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Para los que no estuvieron. Yo no estaba igual, profe. Sí, por eso, ustedes estuvieron. Yo. No, pero yo no estuve la vez pasada. Por eso. ¿Ah, quién? Porma, Yo, Porma. Lucho, está bien, sí. Tuve Pero se entiende. un problema con el internet. Sí. Genial. Bien. Entonces, esto se entiende que hicimos lo que estamos haciendo acá es como que combinamos estas dos compuertas. Tiene un nombre, o sea, las principales serían estas tres: AND, OR y NOT, y después esta NOR sería una combinación de la OR y la NOT, y esta NAND, combinación de la AND y la NOT. Pero para abreviarla se hace como una compuerta nueva, digamos, para abreviar. Y la siguiente son estas dos, que son la OR exclusiva, y la otra es la misma pero negada, que tiene una operación que no es una operación que conozcamos, pero bueno, se agrega porque genera una variedad de un montón de cosas para hacer, ¿no?
Pero básicamente lo que hace es OR exclusiva, porque lo que va a hacer es solamente tener un 1 en la salida. Fíjense, cuando las dos entradas son diferentes. O sea, cuando tenemos una entrada con 1 y otra con 0, vamos a tener un 1 en la salida. Si las dos entradas son iguales, no importa si es 1 o 0, la salida va a ser 0. Tenemos dos ceros, la salida es 0. Tenemos dos unos, la salida es 1. Ahora, son diferentes, ahí sí tenemos un 1 a la salida. Y en la negada, que es la XNOR, sería esto mismo pero negado. O sea, en vez de tener un 1 cuando sean diferentes, vamos a tener un 1 cuando sean iguales. Tenemos dos ceros, vamos a tener un 1 en la salida. Tenemos un 0 y un 1, vamos a tener 0. Tenemos un 0 y un 1, vamos a tener 0. Tenemos dos unos, perdón. Tenemos un 1 en la salida. Porque son iguales las dos entradas. ¿Van siguiendo? Esta es una operación que no es... esta sí, no se van a tener que acordar de memoria qué hace cada compuerta, porque no hay una operación como para resolverlo y armar la tabla. O sea, van a tener que acordarse que la XOR, esta que no está negada, ya con que se acuerden una ya está. La que no está negada, que no tiene la burbujita en la salida, vamos a tener que va a alargar un 1, o sea, va a tener un 1 en la salida cuando las dos entradas sean diferentes. Por eso es OR exclusiva, como que cuando haya una diferencia entre las dos entradas, 0 y 1 o 1 y 0, vamos a tener un 1 en la salida. Ya si se acuerdan de esa, ya saben que la negación es el contrario. O sea, el contrario de la salida de esta tabla de verdad. Entonces, ahí ya saben que la XOR, la que no está negada, va a tener un 1 en la salida cuando son diferentes las entradas. Y la que está negada va a tener un 1 en la salida cuando son iguales las entradas. Esta es la única que tendrían que medio que acordarse, porque no hay una forma de calcularla o de armar la tabla a través de algo que ya conozcan, ¿no? Como suma y resta, que es suma y multiplicación, que es básico. Y acuérdense bien esta forma de cómo se simboliza, que es como si fuese la OR, la sumadora, nada más que tiene como otra entrada cóncava al lado, ¿no? Yo igual soy medio desprolijo para armarlas, para hacerlo, pero bueno, más o menos se nota que esto es una XOR, y si no tuviese esta otra línea, sería una OR común, digamos, una sumadora. ¿Se entendió entonces? Profe, Sí. entonces en la XNOR sería, o sea, cuando las dos entradas son iguales, la salida va a ser 1, Sí. y cuando son desiguales va a ser 0. Exacto. No importa si son dos ceros o dos unos, si son iguales, vamos a tener un 1 en la salida. Ok. Bien. Entonces, por ahora vimos esto, o sea, la compuerta multiplicadora, sumadora, la negadora, la combinación de esas dos, de la multiplicadora con la negadora y la sumadora con la negadora, la exclusiva, esta XOR, OR exclusiva, que bueno, vimos que vamos a tener un 1 de salida cuando sean diferentes, y la negación de esta compuerta, perdón, la negación de esta compuerta, que vamos a tener un 1 de la salida cuando sean iguales las entradas. Entonces, después que hicimos, bueno, vimos acá un ejercicio que lo podemos ver de vuelta. Vamos a borrar esto. No me deja agrandar la goma. Vimos este ejercicio y después dejamos otro que bueno, si después lo vamos a hacer. Bien. Entonces, con estas compuertas, fíjense que lo que podemos hacer es empezar a hacer circuitos donde tengamos una cantidad de entradas que están representadas por las letras A, B, C, D. A, B, C puede haber 4 entradas. Nosotros vamos a utilizar hasta 4 entradas porque en realidad podemos utilizar más, pero nada, vamos a ver si lo podemos ver ahora. No sé qué hora es, no creo que lleguemos, pero bueno, ahí les había dejado el nombre, que es esto, mapa de Carnot, que es una forma de simplificar circuitos, pero que el mapa de Carnot nosotros lo estudiamos y lo vemos hasta cuatro entradas, porque ya con más entradas hay que hacerlo de una forma diferente y ya nos metemos en cosas de matemática que no sabemos.
Así que utilizamos 4 entradas, que es una forma visual de simplificar estos circuitos. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner 3 entradas, 4 entradas, las que queramos, y a partir de eso armar un circuito combinando con puertas. Esto se les dice circuitos combinacionales. Combinacionales porque, digamos, hay una diferencia, después lo van a ver el año que viene, entre circuito secuencial y combinacional. Estos circuitos combinacionales, la salida va a depender solamente de las entradas, o sea, va a depender de qué valores tengan las entradas, la salida, qué combinación de entradas haya. Cuando cambia la combinación de entradas, va a cambiar el valor de la salida, o no, capaz que no, ¿no? Porque el valor de la salida, acuérdense qué valores puede tomar la salida. Una salida binaria, ¿qué valores puede tomar? 0, 0, 1. 0, 1. Exacto, entonces, 0 y 1. exacto, entonces, como puede tomar 0, 1, bueno, no hay mucha vuelta, digamos. Pero bueno, depende solamente de qué valores tengan las entradas. Después, circuitos secuenciales, que lo vamos a ver el año que viene, está en el programa en quinto, lo que va a hacer es va a alojar un número, va a haber una memoria. Entonces ahí ya va a depender, además de las combinaciones de entrada, de qué número había anteriormente en la memoria. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a construir las memorias que conocemos ahora y que almacenan teras y teras y gigas de información, que son todos unos y ceros. Eso es o sea, nosotros ahora estamos utilizando técnicas digitales para poder dar la clase, para poder ver en la pantalla todo lo que estamos viendo, para que etcétera, ¿no? Bueno, eso lo vimos en la primera clase, no sé si estuvieron todos en la primera clase, por eso lo digo. Pero bueno, a ver, entonces acá ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 3 entradas. Entonces lo primero que hay que hacer en este caso, en este ejercicio, yo lo que les pediría es, bueno, ármenme una tabla de verdad y indiquen las salidas, en qué momento van a ser activas y en qué momento no. O sea, activas estamos hablando de un 1, ¿no? Activo se lo toma como 1 y inactivo como 0. Aunque también, después vamos a ver, hay circuitos y se empiezan a utilizar la lógica contraria de activo en bajo. O sea, que activo tomamos el 0 y el 1 lo tomamos como inactivo, pero bueno, esto después lo vemos. Por ahora decimos activo o 1 es lo mismo, ¿no? También, bueno, después también hay otras formas de decirle en inglés, high, low. High es el 1, low es el 0. Hay un montón de formas de nombrar. Pero bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Armar las combinaciones de entrada. Para armar las combinaciones de entrada, en la tabla de verdad, primero ponemos las entradas A, B, C. Y fíjense que habíamos dicho, ¿cómo armamos la tabla de verdad? Partimos del de más a la derecha. O sea, a partir de acá ya vamos a tener la salida y vamos a armar otras cosas. Pero en las entradas partimos del de más a la derecha, que sería el menos significativo, la C, y vamos a ir intercalando de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, así hasta cumplir cuántas combinaciones necesitamos. Necesitamos 8 combinaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, acá está 2 a la 3, la base 2 elevado a la cantidad de entradas 3, nos da 8, son las combinaciones que van a ver o sea, las posibilidades que tienen de combinarse esos 3 bits, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1, nos queda 2 más, 0, 1. Ahí ya hicimos 8, completamos las 8 posibilidades en C. Ahora nos vamos a B. En B, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, nada más que en vez de ir de 1 en 1, hacemos de 2 en 2. Entonces empezamos siempre de 0, acuérdense, y hacemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Fíjense que partimos del 0, 2 en 2, 2 en 2. Y ahora el siguiente A, multiplicamos por 2. ¿3 sería? No, multiplicamos por 2. Acuérdense que el 3 no va, el 5 no va, el 6 no va, el 9 no va. Es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 50... Y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre es de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4 y hasta 4 entradas de 8 en 8.
Después más no, porque no vamos a utilizar 5 entradas. Pero bueno, entonces acá de 4 en 4 tenemos las primeras 4 en 0, siempre partiendo del 0, y las otras en 1. 1, 1, 1, 1. Y ahora, ¿qué nos quedaría? Tenemos las combinaciones. Yo les decía, acá lo que conviene hacer, nosotros vamos a tener una salida X, pero nos conviene antes de esa salida ir indicando los valores que van a tener cada salida de cada compuerta. Por eso yo le puse una M a la salida de esta compuerta AND, que si se fijan ahí no se ve muy bien, pero dice AND. Igual se pueden dar cuenta porque la entrada es recta, digamos, donde entran las entradas es una línea recta. La otra es una OR porque tiene esta concavidad, igual dice el nombre. En realidad no es una OR, sino una NOR, porque fíjense que tiene la burbujita a la salida, que es la negación, digamos. Entonces ahora nos queda fijarnos en cada salida de cada compuerta cuál va a ser el valor. Y como sabemos cómo opera cada compuerta, lo podemos hacer. Entonces la AND, ¿qué era? La AND era multiplicadora. Entonces deberíamos multiplicar las dos entradas A y B para cada una de estas combinaciones. Son 8 combinaciones, o sea, lo hacemos para cada una de esas combinaciones y vemos qué valor nos da. Sería multiplicar, yo le podría poner acá también M es igual a... M es igual a la multiplicación de A y B, también se puede poner acá para indicarlo. No es necesario tampoco poner el puntito en el medio, porque acuérdense siempre en matemática que tenemos dos variables o dos paréntesis juntos, por más que no haya un punto, se asume como que está multiplicando. Entonces M es A por B y hacemos esa multiplicación. 0 por 0, la primera combinación 0. Segunda combinación 0 por 0, 0. Tercera combinación 0 por 1, 0 también. Acuérdense que no vamos a tener Las últimas dos van a ser. Claro, no vamos a tener un 1 hasta que no haya dos unos en esas dos valores. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Uy, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. En estas últimas dos, fíjense que 1 por 1 y 1 por 1. Entonces ahí sí vamos a tener un 1 en esas últimas dos combinaciones. Se ve eso que estamos multiplicando estos dos valores. Ahora el siguiente, X es igual a ¿qué? X es igual a esta salida, o sea, a M. Fíjense que M entra en la compuerta NOR. A M, esta es una sumadora que se niega después, o sea, M más C, que es la otra entrada, más C, y hay que ponerle el gorrito ahí de negado, porque es una NOR, tiene la burbujita esa. Ahora lo que hacemos es, fíjense que tenemos que sumar M más C, o sea, toda esta columna, sumarla con toda esta columna que es el valor de C. Fíjense lo que... Ahí hay alguien que se puede mutear Gonzalo, me parece. O no sé quién es, o Lucha. No, yo no soy, Lucho. Perdón. Bueno. Entonces, fíjense que de qué nos sirve hacer esta columna con la M, que ya tenemos todos los valores de esa multiplicación y lo único que tenemos que hacer es comparar, o sea, operar estas dos columnas, la columna M con la C. Entonces, ahí lo que hacemos es sumar 0 más 0, M más C, 0 más 0, y como tenemos que negar después, 0 más 0, 0, negamos 1. La siguiente, 0 más 1, como es una suma, 0 más 1, 1, y caemos ahí que negar 0. 0 más 0, 0, negamos 1, 1 más 0, perdón, 1, negamos 0, 0 más 0, 1, 1 más 0, 0, 0 y 0, ¿no? Porque todos estos, como ya tienen un 1, ya sé que me van a dar 1, y al negarlo me va a dar 0. Bien, y ahí fíjense ya tendríamos la tabla de verdad de este circuito, que nos indica cuándo va a dar por respuesta un 1 y cuándo va a dar por respuesta un 0, la salida dependiendo también, o sea, dependiendo de las combinaciones que tenemos en las entradas. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Lo que es
universal y siempre va a ser igual, es cómo armamos la tabla de verdad. Toda esta parte de las entradas siempre la armamos igual, fíjense. Partimos del de más a la derecha, intercalando el 1 en 1, 2 en 2, 4 en 4, si tuviésemos una más, 8 en 8. Y listo. Y fíjense que siempre el de más a la izquierda, el último bit que tenemos, termina como indicando, digamos, la mitad de las combinaciones con 0 y la otra mitad de las combinaciones con 1. Si tuviésemos uno más, un bit más, serían 8 ceros, perdón, y 8 unos. Sería la mitad de combinaciones con 0 y la mitad de combinaciones con 1. ¿Bien? Profe, y la M siempre está, ¿no? ¿La qué? La M. Esto le puse M, le pueden poner el nombre que quieran. Es un nombre que le pongo a la salida de esta compuerta. Porque para no poner acá, por ejemplo, A por B. Si no, tendría que poner ahí A por B. Pero le pongo un nombre como si fuese un nombre de cualquier variable, X, Y. Como le ponen ustedes nombre a una variable cuando están haciendo un cálculo, una ecuación, lo que sea. ¿Se entiende? Puede ser cualquier nombre. Es más, si ustedes vamos al siguiente, en el siguiente había, fíjense, este les dejé para hacer, que ahora lo vamos a hacer. Fíjense que hay, ¿cuántas salidas tenemos? Tenemos una de compuertas, dos salidas y la última, que es la X, ¿no? La salida de todo el circuito. Pero acá tendríamos dos salidas de compuertas, entonces tendríamos que ver de ponerles otros nombres. M, y a la otra le podemos poner el nombre que sea, N, lo que sea, lo que ustedes quieran. Mientras no sean A, B y C, ¿no? Los nombres que tenemos en las entradas, porque nos confundiríamos. Mientras no sea N. Puede ser. N negada. Bueno, decir, negado obviamente que no, porque se van a confundir ahí, si no van a saber si es negado o qué. Pero bien, entonces, ¿se entiende esto cómo se armó? Sí. ¿Sí? Sí. Yes, sir. Bueno, vamos al siguiente entonces. Y en este es lo mismo, nada más que sería un poco más largo, ¿no? Tenemos un par más. Pero diferente. Lo mismo pero diferente. Entonces para armar las entradas hacemos lo mismo que hicimos en la otra. Son tres entradas, 8 combinaciones. A, B, C. Pueden partir de la que ustedes quieran. Yo le parto de acá como para partir de la menos significativa, la que pesa menos. 0, 1, 0, 1. 0, 1. 0, 0. 2 hacemos. Estoy tratando de que quede más o menos alineado, pero bueno. 1, 1. Fíjense que siempre va a terminar en 1 y comenzar en 0 todas las columnas. Acá hacemos 4 y 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bien. Entonces ahora tendríamos que agregar. Tendríamos la M, que sería igual. Ah, y me olvidé algo que no les puse, me acabo de dar cuenta. Bueno, esto va con una añita ahí. No les puse, me parece, la XOR. No. Bueno, la XOR, ¿cómo se indica la operación de esta compuerta? Es A y tiene un más en el medio, pero es un más con un circulito que lo rodea, digamos. A más B sería, o sea, no es A más B, ¿no? A XOR B. Es un más. Si ustedes ven un más con un circulito que lo rodea, eso está hablando de una XOR. Y ahora la otra sería lo mismo, pero negada, ¿no? Esto me olvidé de decirles. A más B, o sea, A XOR B, o negada. Cuando A es distinto de B, el resultado es positivo. Y acá negado. Puedes poner Ahí está. Claro, exacto. Es como decir eso. A distinto de B es igual a activo. Total, como hay igual a dos B números, es 0. Y acá en XNOR es lo contrario. Pero fíjense que tengan en cuenta eso, que me olvidé de decirles la operación, cómo se simboliza. Es A, el más ese con el circulito, B. Esto para ponerlo acá, ¿no? Entonces la salida de M
como la simbolizamos sería A XOR B. Bien. Y acá lo que tendríamos que hacer es, cómo funciona esta compuerta, es XOR, es la exclusiva sin negar, o sea, cuando sean diferentes vamos a tener un 1, cuando sean iguales un 0. Estamos viendo las primeras dos columnas, A y B, entonces 0 y 0 es un 0, 0 y 0 es un 0, 0, 1 es un 1, 0, 1 es un 1, 1, 0 es un 1, 1, 0 es un 1, y las últimas dos como son 1, 0, 0. Fíjense que son 4, esto es medio lógico, ¿no? Van a haber 4 ocasiones en las que son iguales los números, 4 ocasiones en las que son diferentes, ¿no? ¿Se van siguiendo? Sí. Profe, pero 1 y 1 no era 1. No, porque es... Acuérdense que la negada era así. Claro. Ahí tenemos. La que no es negada es, digamos, cuando son diferentes. Cuando A y B, A no es igual a B. Y cuando la negamos, ahí sí es cuando son iguales, vamos a tener un 1, cuando son diferentes un 0. Siempre acuérdense, o sea, con que se acuerden una, el tema es confundirse. Yo les diría que traten de acordarse y memorizarse la que no está negada. Y después ya saben por descarte que si la niegan es lo contrario, en vez de cuando son diferentes, cuando son iguales. Porque esta sería la única que se tienen que saber de memoria. Las otras, ya si se acuerdan la operación de la AND, que es multiplicadora, ya no tienen que, o sea, no es necesario saberse de memoria la tabla de verdad que vimos al principio. Quizás sí de la XOR hay que acordarse cómo funciona porque no hay una operación como para armarla. Bien, entonces nos falta armar N. N, fíjense que es N. N es, sale B, M por B. es M por B. O sea, la columna que armamos recién multiplicada por B. Y después nos queda, la salida. Ahí. Bien, entonces M por B. Agarraríamos la columna esta y la multiplicaríamos por B. 0 por 0, 0. Y así vamos armando. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Acá ojo, que por ahí se pueden confundir y mirar la columna de C y confundirse. Digamos, hay que fijarse bien qué columna tenemos que mirar. La que es M y la que es B, porque si no, por ahí hay muchos 1, 0, 1, 0, muchas columnas y confunde. Bueno, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, en este caso 1. La siguiente, 1 por 1, 1. La siguiente, 1 por 0, 0. 0 y 0 y 1 por 0, 0. 0 y 0, ¿no? Porque estas últimas están en 0, 0 por 1 y 0 por 1, 0. ¿Van siguiendo? Sí. Sí. Y nos queda ahora armar la salida. Fíjense que la salida, ¿qué es? Es N más Negas. C negada. Ojo que acá entonces el gorrito va solamente en C, ¿no? C negada, o sea, lo contrario a C. Sí. Acá ustedes, si quieren, pueden armar acá al lado de C, si se les hace más cómodo y les sirve. Digo, en este por ahí es más sencillo, capaz que en uno más grande y se confunden mucho, es una herramienta poner C negado al lado para saber cuánto sería, digamos. Pero bueno, es lo mismo que negarla en la cabeza, pero bueno, por ahí confunde a veces. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar la última columna que hicimos y sumarlas con C, pero negándolo. Entonces sería 0 más 0 negado, o sea, 0 más 1, 1. Siguiente, 0 más 1, pero negado, 0 más 0, 0. El siguiente, 1 más 0, pero negado, 1 más 1, 1. Es lo mismo que tengamos en 1. Ya cuando tenemos un 1, ya sabemos que como estamos sumando, va a ser 1. Tenemos acá un 1 en esta columna. ¿Es necesario compararlo con el otro? No, pero lo vamos a hacer igual.
para ir practicando. 1 más 1 negado, 1 más 0 es igual 1 porque ya tenemos un 1. El siguiente, 0 más 0 negado, 0 más 1, 1. 0 más 1 negado, 0 más 0 quedaría, ¿no? 0. El siguiente, 0 más 0, como lo negamos, 0 más 1, 1. El siguiente, 0 más 1, y como lo negamos, 0 más 0, 0. ¿Está bien? La gente que lo había hecho, ¿le dio así? Sí, así me quedó. Sí, así me quedó. Genial. ¿Se entendió el resto? Sí. Sí. Por ahí es complicado. Va, no es complicado, es muchos unos y ceros que por ahí si uno no está acostumbrado se enrieda, pero es sencillo dentro de todo, por ahora. ¿Se entiende? A ver. Por ahí me... Por ahí no entendí mucho, o sea, porque es OR, pero Uy, se trabó ahí, ¿puede ser? como negativo, ¿no tendría que ser NOR? Perdón, no te escuché. No, porque, Se trabó al final. O sea, ¿por qué lo hicimos negativo si no es NOR? porque si te fijas en C hay una compuerta, Una burbuja una a la negativa. salida. Claro, nosotros si Sí, y tuviésemos... esta Sí, compuerta ¿eh? Explícalo, explícalo. solo niega a C, no niega a N. Entonces es distinto de poner la compuerta directamente después de en vez de poner un NOR, negar solamente C para que tenga un resultado distinto. Claro. No es lo mismo negar Ah, antes de que entre una variable que negar la compuerta a la salida. Si yo tuviese este puntito acá, ahí sí sería una NOR, ¿no? Esa burbujita. Y me estaría indicando que tengo que negar todo lo que yo calculé sumando, después lo tengo que negar. Pero acá lo que está negando es la dale. entrada. A la entrada está negando una sola variable. Fíjate que a la entrada de esta compuerta está C, o sea, tiene una sola entrada y una sola salida. Es la compuerta NOT, que puede aparecer en cualquier ejercicio, negando negando una sola variable o negando a la salida de una compuerta. Pero es la NOT. Perdón. La NOT acá. Fíjate que NOT solo necesita una entrada y a la salida lo que va a hacer es negar esa entrada. Entonces acá lo que estamos negando es Ah, sí, sí. solamente la variable C, que entra negada a OR. Porque acá yo en esta que tengo en esta Sí, sí. salida C negado. Yo podría hacer esto, o sea, la negadora la puedo meter donde sea, puedo sacar de acá un, un cable, poner una negadora y llevarlo a donde sea. Y estoy haciendo otra, o sea, como sacando otro nodo que es n negado en vez de n sin negar, en vez de n normal, ¿no? Pero ahí no estaría Ujú. haciendo, o sea, o sea, es diferente a que yo haya tenido acá una negación, porque acá ya estoy negando directamente la salida. Entonces, apenas sale ya está negada, o sea que ya directamente a OR le hubiese entrado negada, etcétera. No es lo mismo que sacar un nodo y negar Bien. después y meter esa negación en otro lado, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay que ver acá, si yo saco C, ustedes tienen que tener en cuenta, si yo saco C desde antes de la compuerta negada, esto es C, no es C negado. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Y ¿Otra duda? ninguna. ¿Ninguna? Sí, ¿Quieren que hacemos otra o...? Hagamos uno de 4 entradas. Me van a hacer laburar. Bueno, dale. De 4 entradas. Bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a meter una X NOR. Aquí tenemos una X NOR.
fíjense que ahí se realimenta, digamos, o sea, sale de B, ve que ya había entrado a la XNOR, se vuelve a multiplicar con la salida esa. Eh, podemos acá sacar de B, perdón, sacar de B y negar, y sumarlo con C, perdón. No se ve muy bien. Esto yo que estoy haciendo acá no sé qué resultado va a tener, así que puede ser que de todas las salidas 0 o todas las salidas 1, o que haya solo 1, no sé. Eso hay que verlo. Pero bueno, después ahora, cuando ustedes empiecen a diseñar, van a tener una consigna previa que les va a decir cuándo se va a activar o no la salida. Entonces ahí sí van a tener que armar ustedes y van a saber cuándo en la salida van a tener un 1 o un 0, ¿no? Suma. Bueno, esto va a estar largo. Se puede hacer un circuito completo con solo una entrada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con solo una entrada? Ah, sí. Se puede hacer la subdividís. Sí. Pero no sé cómo afectaría eso a la entrada en sí misma. Hay que ver si tendría sentido hacer eso. Porque cuando vos lo vayas a simplificar, te va a quedar básicamente que, o sea, va a haber solamente una posibilidad de que o en un momento, o cuando es 0 o cuando es 1, porque ¿cuántas combinaciones vas a tener? O 0 o 1. Entonces, en una de las dos se va a activar la salida o en ninguna se va a activar la salida, depende cómo lo armes. Pero no tendría mucho sentido porque vos ya, ese bit ya sabés qué valor, o sea, que va a tener solamente dos posibilidades. Quizá puede servir como anexo a otro circuito sacar un bit y hacerle algo para otra cosa, pero bueno. Por lo general se empieza a diseñar con dos entradas porque por lo menos para tener dos cosas para censar, ¿no? Bueno. Y acá hay que ponerle, entonces le ponemos nombres a las salidas. Bueno, la salida de esta X, Y, y acá que le podemos poner H. Entonces, armamos la tabla de verdad, que es lo más largo que vamos a tener. Se me había ido el internet. ¿Cómo? Sí, a mí se me va cada 2 por 3. ¿Se me cortó a mí o a usted? No, a mí se me cortó. No, a mí se me cortó. Bueno, a ver cómo hago para que me entre esto y para hacerlo más o menos que se vea. 0, 1, acá tendríamos que hacer 16. Así que vamos a estar un rato. Ay, no llego. Bueno, se ve ahí 16, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hacemos de 2 en 2. Hay 15. ¿15 ahí? Hay 15. No, mentira. 2 en 2, 1, 1. Si termina con 1, va a ser 15. Es un problema hacerlo acá porque encima tengo un pad. O sea, estoy con el pad, no. Precisión. ¿No tenés un Word, profe? No podés. Excel. No podés. Un Excel. Sí, Un Excel, sí. No lo puedes presentar al Excel. Sí, pero es más quilombo, me parece, porque no tendría para dibujar las compuertas y eso tendría que ver cómo hacerlo, no sé. Uy, no, hice cualquier cosa acá. Dibujar las compuertas 0, 0. en el Paint. En el Paint. Y hace los cálculos en el Claro, Excel. sí, por eso tendría que ir cambiando de ventanas.
Bueno, ahí hay un uno en el final, no importa. La idea es verlo en general. A ver, esperen. Floppy. Eu. Che. No, hey. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, perdón, Llegó gente y estaba la perra afuera, empezó a ladrar. Ahora sí, bien. Seguimos rellenando esto. Me la hicieron difícil, Yo no quería hacer con 4. Perdón, profe. Perdón, profe. Pero igual no hace falta que lo hagamos. Pero igual no hace falta que lo hagamos, profe. No, ya lo hice, ahora lo hace. No, ya lo hice, ahora lo hace. Bueno, encima tengo un problema que justo al final no me lo toma el... Y horas de 8 en 8. Mira, este es más sencillo porque... Pero ponga 0 por así 4, no, 0 por 8 y 1 por 8. Y acá empezaría el 1. Y así sucesivamente, no importa. Empieza el 1 ahí, vamos a hacer ahí. Y el 0 ahí. Bien, a ver ahora cómo hacemos esto. Entonces tenemos que hacer todas las columnas. Vamos a partir por la primera, M. M es una X NOR. O sea, vemos ¿qué deberíamos hacer con la X NOR? Cuando A con B, pero ¿qué nos fijamos? Es. Si son iguales, si son diferentes. Son negativos, o sea... X NOR era cuando eran iguales, cuando estaba negada, fíjense que está negada, nos fijamos cuando son iguales. Entonces, nos fijamos en A y B, 0 0 son iguales, entonces tenemos un 1. La siguiente, 0 y 0 también, tenemos un 1. La siguiente es 0 y 0, tenemos un 1. 4 1 serían. Serían los primeros 4 unos. Después, fíjense que en A seguimos teniendo ceros, pero B es 1, entonces serían 4 ceros, ¿no? Sí, 4 ceros. Sí, 4 ceros. Y la siguiente, 4 ceros más. tenemos 1 y 0, entonces 4 ceros más. Y al final tenemos hice los 4 ceros, ¿no? Sí, los 4 unos, ¿no? Porque son ambas 1. ¿Bien? Sí. Vamos al siguiente. Sí. La siguiente columna, tendríamos n que es igual. ¿Qué nos conviene hacer? Podemos hacer bueno, n, sí, n la podemos hacer. N sería igual a sumar a multiplicar m con b de vuelta, ¿no? Sí. M por b. Sí. Y entonces sería esta columna multiplicada por b. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Fíjense que son 4 ceros, ¿no? 4 ceros, sí. 4 ceros, vamos al siguiente, 0 por 1, 0. 4 ceros más. Me parece que acá sería todo 0 hasta el final, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1. 8. Otros 4 ceros. Creo que está bien, ¿no? Y al final tenemos 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, ¿no? Los últimos 4 unos que serían, si me activarían la salida. Vamos al siguiente. Muy buena esa. El siguiente, podemos hacer H. H, ¿qué es? Estaría negando B, ¿no? Porque tenemos esta not. B negado, vamos a ponerlo en rojo, B negado por sumando con D. No, perdón, sumando con C. Con N. Con N. Sí, con C. Ah. Sí, con C. O sea, negamos B y lo sumamos con C. Capaz que no me alcanzan las columnas. Negamos B y sumamos con C. Entonces me van diciendo B negado y lo sumamos con C. Sería 1 más 0.
1, 1 más 0, 1, 1, 1 más 1, 1, 1 más 1, 1 más 1, 4, 1. Vamos al 4, 1 siguiente. sería. 1 más 0, como es negado, 4, ojo, 1 más, creo. no, 4, ojo. 1 más, creo. B es negado, Ah, entonces no, nada que ver. 0 más Sí, 0, sí, sí, sí. 0. El siguiente, Sí, 0 sí, más sí, 0, sí. 0. Por eso les decía que por ahí, si les 0, sirve a ustedes, poner B negado 1, aislado, sirve. El siguiente, 1 más 0, porque es B negado, más 1, 1. El siguiente 1. también 1. El siguiente es 0 más 0, como el B lo estamos negando, sería 1. Siguiente, B negado, o sea, 1 más 0, 1. Siguiente es B negado, 1 más 0, 1. 1. Siguiente es 1. Acá fíjense, ojo con estos dos. Al 1 lo tenemos que negar y sumárselo al 0. Entonces 0 más 0, 0. Y 0 más 0, 0. Y los últimos dos sí serían 1, ¿no? Porque ya tenemos Sí, sí. C en 1 y Sí, sí. negamos el otro El 1. 1 en sí. El 1 en sí. Bien. ¿Van siguiendo todos? Porque es medio un quilombo de unos y ceros. Sí. Porque sé que Yo hay sí. algunos que están comentando ahí, pero no sé el resto. Igual me gusta, participativa la clase. Bueno, el siguiente, queda la I. No le vamos a poner la operación, pero la operación sería sumar la columna que hicimos recién, H, con D, ¿no? Sí. Sí. Entonces sumamos H con D. H. 1 con 0, 1. Acá como ya tenemos 4 unos, podríamos directamente ponerlos y fijarnos cuando haya un 0 Sí. y ver qué pasa del otro lado, ¿no? 0 más 0, ¿no? Sería, sí, 0 más 0, 0, y el siguiente 0 más Sí. 1, ¿no? 0 más 1, 1. Acá como ya tenemos todos 1, 1, Todo 2, 4, 1. 3, Ah, 6. 4, Uno. 5, 6. Y 0 más 0 y 0 más 0. Fíjense que estos dos coinciden. No, era con D, no. 0 más 1 D. y 0 más 0. O sea, en el primero tenemos un 1 y en el segundo 0 más 0. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Perdón. Sí. Son los últimos Sí. 4. Sí. 0 Sí. más... Va bien. No, perdón, 0 más 0 es el primero. El primero da 0. El siguiente da 1 porque es 0 más 1. Acá ya tenemos los dos 1, o sea, 1, 1. Bueno, esto, si ustedes lo hacen prolijo en una carpeta, va a quedar lindo con hoja cuadriculada y todo eso, o en Excel, donde lo quieran hacer. Y bueno, queda el último, que es las... Quedaron 15 números. 15 son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, porque acá hay un 1 que lo borré, me parece. Esto sería un 1. Bueno, y el último, la salida sería agarrar la columna N y multiplicarla con la columna I, ¿verdad? Y ese sería X. Y Y eso ese sería X. La salida, Mucho cero en la columna N. Mucho cero en la sí, columna o N. sea, vamos a... Los primeros 4 que son unos en I, si los multiplicamos por 0, vamos a tener 0, 0, 0. Ya con que haya un 0 igual, 0. Todo cero. Es verdad, Final. todos ceros. Como es todo 0, No cambia mucho. es casi lo mismo que la columna... bueno, no sé cuántos estoy poniendo. N. Sería hasta el final, quedarían los últimos 4. Vamos a hacerlo más chico. Los últimos 4 serían 1. No, los últimos 3 serían 1, ¿no? Porque tenemos Creo que sí. 1, 1, 1. Creo Y que este lado sí. tenemos 4 unos en la... Entonces quedaría 1, 1, 1. No sé cuántos hice ahí, si me faltaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falta un 0 en algún lado, no importa. Pero no importa. A ¿Eh? mí me quedaron. Siempre Me quedó todo como número.
A menos no quedó todo Sí, volumen. siempre tiene que ser Era pequeño. 16, o sea, si falta uno hay algún error en algún lado. Acá igual no importa porque ya la salida, fíjense que hicimos todo este quilombo para darnos cuenta de que lo único que íbamos a tener son a la última tres salidas en uno, digamos, ¿no? Las últimas tres combinaciones, perdón, en uno. Pero bueno, fíjense el quilombo que es armar de esta forma. Che, acá hay una línea que no sé cuándo la hice, bueno, no importa. Al principio está esa línea. Al Perdón. principio está esa línea. Se entiende, más allá de la confusión con los unos y los ceros, que si lo hacemos prolijo sale bien, se entiende lo de las columnas, de ir viendo las columnas. Nada, acá se vio que por ahí conviene, si a alguno le cuesta pensarlo, la negación directamente en la cabeza, conviene poner una columna para B negado o para la compuerta que neguemos, ¿no? ¿Se entiende entonces esto de ir haciendo columnas por salida de compuerta? Y después vamos comparando las columnas dependiendo de cada compuerta, ¿no? Que entradas tenga.